gracias por la invitación, gracias a Lorena por tenernos en cuenta en estas actividades que para nosotros, para la Facultad de Economía, la licenciatura en Geografía ha sido muy interesante, pero además muy revelador de la participación de los profesionistas en un trabajo tan importante como es de encontrar un fundamento científico que pueda enmarcar a este interés legítimo, este interés local de encontrar sus identidades, ¿no? Entonces nos parece que esta tarea es muy interesante. Y las regiones, finalmente la región es un componente metodológico, una unidad espacial que ayuda a encontrar estas coincidencias en el espacio. Y estas coincidencias no se construyen, estas coincidencias están ahí, nada más hay que revelarlas, hay que encontrarlas, resaltarlas y por supuesto sistematizar el seguimiento de cómo todos los elementos de identidad se pueden ir conjugando a lo largo del espacio y del tiempo. Y eso es lo que hicimos en este esfuerzo de participación. Por eso estamos muy interesados en mantener este trabajo, esta colaboración, pero también muy interesados en el desarrollo de la definición de la región y luego de la instauración ya más bien formal y política o político-administrativa de la región, un reconocimiento político-administrativo que tendrá que tener una región como esta. Y bueno, les ofrezco una disculpa porque me confié en que si podía entrar a la internet podía conectarme a mi cuenta de correo y ahí está la presentación. La presentación resume un poco el trabajo que ayer se presentó a manera de cartel en el evento de Punta Delgada. Es un instrumento, un cartel muy de divulgación científica. Entonces pues ahí planteábamos cuáles habían sido los fundamentos teórico-metodológicos que en esta primera propuesta, porque creemos que esta es una primera propuesta la que estamos ofreciendo desde la configuración territorial de la región Barlovento-Veracruz. Entonces, comenzábamos ahí, si me permiten voy empezando a leer un poco las diapositivas que tengo aquí para llevar el orden de cómo estaba organizado. También quiero resaltar que muchos de los profesores de la licenciatura en Geografía nos hemos integrado a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, esta sociedad que tiene tanta renombre a nivel nacional, y nosotros tenemos ya el capítulo Veracruz, el capítulo Jalapa de esta sociedad mexicana. Y entonces quisimos nombrar a esta participación no solamente como una participación de la Universidad Veracruzana, sino también en colaboración con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Nos parece que estos son trabajos que también deben vincularse con esta insigne asociación nacional, ¿no? En esta agrupación de científicos también. Entonces, el cartel que ayer pudieron ver los que estuvieron en Punta Delgada llevaba los logotipos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Universidad de Veracruz. El trabajo, como les dije, lo hacemos un grupo de profesores y estos profesores además somos miembros de la sociedad. Y bueno, decíamos allí que justamente desde la geografía podemos apoyar recurriendo a una categoría geográfica, que es una categoría territorial, espacial, que es la región. La región para los geógrafos es una unidad espacial de análisis. Nosotros analizamos el territorio, nosotros reconocemos, los geógrafos lo que hacemos es reconocer cómo los procesos que ocurren en la sociedad se expresan en el territorio y construyen territorios, como a partir del proceso, cómo se acomodan, se ajustan, se interactúa en el espacio.
Y esta es una unidad espacial que utilizamos, las regiones, así como utilizamos el paisaje y así usamos también el concepto de territorio político administrativo, ¿no? Entonces, el concepto de paisaje tiene una tradición de muchos años en la geografía y hay regiones que están caracterizadas por algún componente específico de la naturaleza, es decir, hay regiones biogeográficas en donde las condiciones geográficas del espacio tienen no le quiero llamar determinismo geográfico como hace un rato le llamaba el profesor Vivanco, sino que en la geografía este determinismo geográfico tenía otra connotación, además de la que bien hizo referencia el maestro, tenía una connotación de dominio. Y entonces hemos nosotros desechado esa connotación de determinismo geográfico, es decir, la geografía no determina que la gente no solamente tenga unas características peculiares, sino que se manejaba que la geografía entonces también definía que la gente fuera floja, que la gente fuera destinada para ser esclavo y no destinada para ser como la gente aria de Europa, blancos. Entonces, esa era la connotación que en el siglo XIX, por lo menos, se utilizó para el determinismo. En geografía ya hemos separado esa doble connotación que tiene el determinismo geográfico, pero sí reconocemos que existen condiciones en el medio que definen las características de los procederes. Es decir, que el clima sí tiene que ver con el tipo de vestimenta que uno usa, pero también tiene que ver con el tipo de costumbres y de actividades que la gente hace, por ejemplo, de tomar el fresco por las tardes, de esperar no sé, en algunos otros lugares, de esperar que venga el atardecer, que se oscurezca, que aparezcan los copullos, no sé, esas características de la naturaleza que se reflejan en las costumbres, en las tradiciones de la población, eso sí queremos rescatar como un determinismo geográfico, no la otra parte que tenía que ver con el poder y la política, ¿no? Entonces, en este caso es así. El Barlovento tiene esa peculiaridad. El Barlovento es un concepto, lo decíamos allá en el 2015, cuando fuimos también a Punta Delgada a platicar de esta primera intención de acercarse a identificar una región en el Barlovento. Decíamos que es un concepto que viene de la navegación, pero que lo hemos adaptado para el territorio, es decir, ya lo traducimos a cómo se refleja en tierra firme. Y en tierra firme lo que hace este fenómeno del movimiento de masas de aire húmedo que vienen hacia el continente es que forman condiciones muy particulares de un lado de las montañas y del otro lado de las montañas. Entonces, el devenir de los vientos del mar hacia el continente, a eso le llamamos el barlovento. Cuando el viento que pasa por Barlovento, que pasa por territorios, digamos, que no le representan un obstáculo, crea condiciones muy particulares, crea esta humedad y estas nieblas de las altas montañas, estos bosques de niebla, esta vegetación que le llamamos la vegetación mesófila de montaña. Entonces, todas estas características tienen que ver con esas masas de aire que vienen desde el mar y que no han encontrado un obstáculo, sino que hasta que aparecen las montañas, entonces ya descargan. Algunas veces las masas de aire ya condensadas descargan la lluvia y entonces tenemos zonas lluviosas y zonas exuberantes de vegetación. Esta característica es lo que nos unifica por estas regiones. Y esta es la característica primordial que se tomó en cuenta para construir este mapa. Este mapa que ustedes observan, que tendrá que redefinirse, que tendrá que reajustarse. Nosotros ahorita tenemos ya una discrepancia en que cuántos municipios fueron, si 51 o 53, a lo mejor contamos mal, pero estamos en esa construcción. Y esa es una de las primeras intenciones, donde los vientos entran y pueden
definir características de este tipo, de humedad, de lluvia, de vegetación de este tipo. Hay municipios como por ejemplo Perote, que está incluido, porque no pensemos en Perote solamente en la cabecera municipal. La cabecera municipal sí está francamente en una zona seca, pero Perote tiene un pedazo de territorio que da hacia la montaña, hacia la colindancia con Jico, da hacia Barlovento. Y también un poco la colindancia que tiene hacia Yagualulco, también da hacia Barlovento. Entonces, por eso está ese municipio. Sin embargo, yo creo que si nos adentramos no solamente a estas condiciones geográficas, Perote tiene muchísimo más influencia, también venida desde las barrancas que suben de las minas Tatatila y Alto Tonga. Entonces también por ahí le entra humedad que no alcanza a llegar a reflejarse a la cabecera municipal, pero sí en la planicie crea condiciones muy favorables, muy cercanas a Alto Tonga. Hay nieblas muy interesantes y por eso es el corte tan drástico entre la vegetación de la planicie de Perote y luego las barrancas hacia Tatatila y las minas, ¿no? De repente encontramos mucha vegetación porque ahí sí ya llegó la humedad, ¿no? Entonces, bueno, están construidas bajo esos criterios. Los criterios, primeramente, de dónde se mueve el viento, enseguida el criterio de cómo están dispuestas las formas geomorfológicas, las formas del relieve en el territorio, y luego le añadimos elementos que tienen que ver con las condiciones de las comunidades vegetales, es decir, el gradiente altitudinal y el uso del suelo, cómo se está usando el suelo, para qué se está dedicando y cuáles son las peculiaridades de los modos de producción en cada uno de esos lugares. De esa manera, nosotros así lo llamamos en el cartel que ayer se presentó. Esto es la propuesta que se basa en componentes físicos de la geografía. Falta integrarle los componentes socioculturales, muy importantes, porque esos van a darle la definición final, es decir, van a redondear esta delimitación. Finalmente lo que hicimos también es delimitar en función de los municipios, de las delimitaciones municipales, porque si se trataba de cortar las áreas por donde las condiciones de clima y de relieve pasaran, pues a lo mejor hubieran quedado pedacitos del municipio, pero no era el caso. El caso es, yo creo que los municipios, de algún modo, la integración político-administrativa los obliga a tener comunidad, es decir, a tener algo en común, comunidad en la política pública, pero también en las propuestas de las comunidades de cómo integrarse a los presupuestos y a los proyectos que tengan los ayuntamientos. Por eso yo creo que la definición de la región debe involucrar el componente político-administrativo y debe estar pues configurada a partir de la suma de los límites municipales. Y así está conformado. Lo que en la fase en la que nosotros estamos es en la fase de darle una precisión en torno a la justificación, al fundamento teórico. El cartel que ayer se presentó y que era justamente lo que hoy les iba a explicar aquí un poco, o a presentar, porque finalmente lo estoy explicando, se los iba a presentar, era un poco decir, estamos en el argumentar el por qué definimos cada cosa. Y entonces en ponerle más ingredientes a esta justificación, reconocer en un texto toda la vegetación, todas las características del clima, cómo se dan en cada sitio. Tenemos la particularidad, también lo debo resaltar, de que las montañas que tenemos en esta parte central del estado son unas montañas muy peculiares, porque digamos que el eje primordial, la columna vertebral del sistema montañoso que hace frente a estos vientos es la montaña del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Pero aparece perpendicularmente la Sierra de Chiconquiac,
Y esta sierra